buenos días hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Un gusto muy grande poder saludarles. Nuevamente, en esta oportunidad, disculparán un poquito la informalidad, pero estoy transmitiendo desde un hotel aquí en Quito, en esta cuarentena obligatoria que el gobierno exige a todos aquellos que hemos llegado de otro país. Creo que esto es de público conocimiento. En el caso nuestro, exactamente hace 7 días atrás, el domingo pasado, gracias a Dios pudimos llegar desde Buenos Aires en un vuelo charter que fue bastante especial, un tanto complicado en lo que es la parte de trámites y llena de formularios y luego todo el control sanitario. Pero bueno, a pesar de las incomodidades y de lo largo del viaje y de lo especial del viaje, gracias a Dios estamos aquí. Todavía nos falta una semana más y queremos dar gracias de todo corazón porque yo sé que muchas personas, no solamente aquí en Quito, sino también en Buenos Aires y en muchos otros lugares del mundo, han estado orando por la familia Martini y estamos muy contentos de estar una vez más aquí junto con mi familia, porque estábamos separados por causa de esta pandemia, y también en el lugar donde Dios hace 22 años nos ha llamado a servirle a tiempo completo. Y un poquito este escenario en el que me encuentro, si bien no tiene ni punto de comparación con lo que es una prisión, aunque es de alguna manera una prisión domiciliaria, pero ni punto de comparación, me hacía pensar justamente en los mensajes de los apóstoles enviados en tantas oportunidades desde un calabozo. Vuelvo a repetir, ni punto de comparación con esto. Pero de alguna manera, este contexto en el que me encuentro, en el que nos encontramos hoy, aquí en un lugar reducido, tengo frente a mí una hermosa vista de la ciudad de Quito, pero me da pena no poder salir porque no podemos salir ni siquiera de la habitación. Y les decía recién que me recordaba, ¿no es cierto?, el mensaje de los apóstoles, y creo que es un contexto ideal para poder predicar y proclamar respecto al tema que hoy vamos a estar desarrollando desde un lugar así, donde uno está sintiendo en carne propia las consecuencias de un nuevo escenario mundial del cual nunca nos imaginamos, seamos honestos, nunca pensamos llegar a esto, lo veíamos en películas. Yo pensaba hace unos días atrás, ¿por qué será que de alguna manera el mundo y el príncipe de este mundo, que sabemos quién es, que es Satanás, desde hace tiempo atrás empezaron a través de Hollywood y de otras empresas de la pantalla grande a dar tantas películas respecto al tema de las pandemias y de los virus? Bueno, quizás no en una escala tan grande como lo veíamos en las películas, pero que llegó cuando nosotros ni siquiera nos imaginábamos sin previo aviso. Hoy nos encontramos viviendo en carne propia aquello que estábamos viendo en el cine, en la televisión, en las películas, como algo muy, pero muy futuro. Y como decía recién, este contexto en el que nos encontramos, de esta situación, de estar encerrados en casa, con mascarillas, con temor al contagio, con una amenaza mundial, nos tiene que hacer dirigir nuestra mirada a la palabra de Dios. Creo yo, estoy convencido, hoy más que nunca. Y ese es un poco el tema que yo quiero hoy traer a disposición de ustedes, de todos los que están escuchando. Y son muchos los que me han estado siguiendo desde hace más de un mes atrás, casi 2 meses en verdad. He estado presentando ante ustedes un pequeño resumen actualizado de un material que he desarrollado a través de estos más de 20 años de estar íntimamente relacionado con la escatología bíblica por ser profesor en el Instituto Bíblico Misionero Ecuatoriano, que presido allí en la mitad del mundo, en Quito, de materias como Apocalipsis, Mateo, Daniel, profetas mayores, menores y señales antes del fin. Y a raíz de este estudio que siempre me ha apasionado mucho,
desarrollé una serie de videos que algunos de ustedes conocen y que pronto vamos a poner a disposición, en total unos 21 videos o 23 videos tal vez, que hablan al respecto. Lo que hemos dado en estos últimos domingos es simplemente un resumen de ese gran y extenso material que está a disposición del pueblo de Dios. Y es un resumen actualizado. Hoy más que nunca, nosotros como estudiantes de la profecía bíblica, que todo cristiano tiene que ser, quizás algunos pueden profundizar más que otros, pero todos tenemos que estar actualizados e informados con la escatología bíblica. Hoy más que nunca, decía, debe ser un tema primordial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso cambia totalmente nuestra óptica de ver el mundo, alimenta nuestra esperanza y alienta nuestro corazón para cumplir la misión o la labor evangelística. Y ese es un poquito el tema que yo hoy quiero presentar ante ustedes, ¿sí? Algunos de ustedes han recibido, y si no pueden descargarlo también de la página de Facebook, y si no me lo pueden solicitar sin ningún problema, un material en PDF que de a poco lo voy actualizando. Pronto voy a dar uno un poquito más extenso, justamente con este tema, nuestro escenario actual y nuestra respuesta como iglesia, como familia, como individuo, frente a este escenario que estamos mencionando y que no podemos negar, que no podemos quitar la vista. Vamos a hablar un poquito extenso, quiero que tengan paciencia, tal vez llegaremos a 50, 55 minutos. Ustedes me conocen que soy de hablar un poquito largo, pero tenemos tiempo, ¿sí? Estamos día domingo y vuelvo a repetir, considero de todo corazón que es un tema muy pero muy importante para entenderlo y para que pueda transformar nuestras vidas y alentar nuestro corazón. Y vamos a usar como libro de consulta en la palabra de Dios la primera y la segunda epístola del apóstol San Pedro, principalmente la primera, ambas dirigidas a un grupo que ustedes pueden ver ahí ya en la primera sección, capítulo 1, versículo 1, que dice a los expatriados, o sea, judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y que estaban distribuidos por todo el mundo con pérdida de sus propiedades, de sus derechos, de sus ciudadanías, de sus bienes y de su gozo. Una prueba extrema, obviamente, ni punto de comparación con lo que hoy estamos sufriendo. No sabemos si tal vez esto aumentará en presión, en intensidad para nosotros. Puede ser, porque eso es lo que la Biblia anuncia, que el escenario del mundo para la iglesia, aunque va a ser guardada, siempre va a estar en una situación más apremiante. Así estaban estos cristianos a los cuales la carta, la escritura del apóstol Pedro es dirigida. Y es un tema ideal para que nosotros lo apliquemos en este tiempo, que estamos también en prueba extrema. Y yo quiero que hablemos de algunos puntos que tenemos aquí. Si tú tienes el material, me puedes acompañar. Algo adelanté a manera de introducción el jueves, pero hoy quiero desarrollarlo más ampliamente. Y en primer lugar, yo quiero decirte que este escenario mundial, porque esto no es nacional, es mundial, es la primera vez en la historia de la humanidad, escúchame bien lo que te digo, tú y yo somos protagonistas, somos testigos por primera vez en la historia de la humanidad de un problema mundial, de una amenaza mundial, con soluciones que se proponen de una manera mundial. Hubieron otros, como las guerras mundiales, como algunas epidemias, pero nunca de esta manera tan globalizado. Y quiero decirte que este escenario es preparado intencionalmente por el diablo. No podemos quitar detrás de todo este escenario que estamos viendo una intención o una intencionalidad malvada de parte de aquel que, como dije hace unos minutos, la Biblia lo presenta como el príncipe de este mundo, que es Satanás, el dragón, el diablo, la serpiente antigua, que con permiso de Dios está administrando algo que no le pertenece, porque le pertenece a Dios, como es el mundo y sus habitantes. Vuelvo a repetir, con permiso de Dios, esto es algo estratégico dentro de la sabiduría de Dios, que tiene un propósito, vamos a ver más adelante, pero no podemos negar que es un escenario que está preparado intencionalmente por el diablo. Vayamos ya a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, y ahí leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña
os aconteciese. Ya el apóstol Pedro decía, no tienen por qué sorprenderse, era de esperarse que esto sucediera, porque conocemos, ¿sí?, al enemigo de nuestras almas y, como dice otro versículo, no ignoramos sus maquinaciones. También dice el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, desde siempre nuestro sistema mundo, que en griego es la palabra cosmos, se caracterizó por el control de unos pocos sobre el resto. Y es lo que estamos viendo hoy, como la mayoría de las directrices y como aún nuestros gobernantes tienen que estar sometidos, y ya lo dicen públicamente sin vergüenza, a un gobierno mayor. Pero esto existió siempre. Fíjate lo que dice Primera de Juan. No pierdas, por favor, a Pedro, pero mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y cómo Juan llama a esta tendencia, esta escenario mundial al que me estoy refiriendo, que vuelvo a repetir, ya existía en los tiempos apostólicos, pero en este tiempo ha tomado una dimensión increíble que nos tiene que hacer pensar en muchas cosas. Es el único apóstol que le aplica este nombre a este escenario. Dice Primera de Juan 4:3, vamos a leer desde el 2. Dice, en esto, vamos a leer en la Reina Valera mejor, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aquí está. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es interesantísimo este texto. El apóstol Juan sabe que es un espíritu que va a venir en su manifestación mayor en el futuro. Pero él dice, de alguna manera, ya está en el mundo. Por eso quiero repetir este concepto. Se nota la intención del príncipe de este mundo de gobernar algo que no le pertenece, aunque le fue cedido, y gobernar de una manera déspota, ambiciosa y con intención de robar, matar y destruir desde que comenzó la iglesia, pero en estos tiempos mucho más intensificado. Inclusive si tenemos que ver la intención del diablo con respecto a las cosas de Dios, deberíamos verla no desde los tiempos apostólicos, sino desde el Génesis. Porque en verdad la eterna lucha del diablo contra Dios y de querer usurpar lo que le pertenece a Dios ya comenzó, según nos narra la Biblia, desde la eternidad pasada. Y vos recordarás, podemos ir a Génesis, otra vez sin perder Pedro. Mira, Génesis capítulo 2, vos recordarás aquel primer poderoso en la tierra de nombre Nimrod y la gran torre de Babel, solamente para que veamos qué parecido era aquel escenario 6000 años antes a lo que hoy estamos viviendo. Capítulo 11 de Génesis, versículo 6, vamos a leer desde el 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Fíjate, la globalización ya existía en aquel tiempo. El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Después analizar, yo no quiero detenerme en este pasaje, pero es increíble la cantidad de características que se asemejan a nuestro tiempo. La intencionalidad de vivir y dejar a Dios afuera de los planes, la idea de la globalización, de juntarse, preponderar el esfuerzo humano, fíjate los verbos que se repiten, vamos, hagamos, edifiquemos. En verdad, siempre se percibió en la historia de la humanidad esta intención del diablo. Pero vuelvo a repetir, nunca como en estos tiempos, como en esta generación, lo estamos viendo de una forma tan pero tan marcada. Por ejemplo,
Algo dije en una de las series de conferencias que dicté, la unificación geopolítica donde el mundo se está agrupando por zonas y casualidad, sabemos que no es casualidad, es profecía bíblica, las zonas que menciona justamente la Biblia, las 4 zonas bien marcadas, Europa, el antiguo imperio romano, hoy lo vemos con la eurozona, la alianza ruso-islámica con Rusia y la medialuna árabe, hoy lo vemos con pactos y convenios entre ellos ya una realidad, los reyes del oriente con el protagonismo de China, ya lo vemos hoy como una realidad. Todo el mundo está agrupado como la Biblia anunciaba y esto nunca sucedió antes. La unificación religiosa con el ecumenismo que hace varias décadas que se empieza a proponer y ya está tomando total auge. El Papa Francisco justamente está invitando a todos los poderosos de la tierra y a todos los líderes religiosos de todo el mundo a una reunión ecuménica allí en el Vaticano. La unificación de la reforma educativa, que ya es un hecho, ya está preparada, se va a lanzar para que todo el mundo responda a un mismo modelo educativo. Y ustedes saben cómo fue en el tiempo de Faraón, lo hicieron con Moisés, lo hicieron con Daniel, lo hicieron con José, ¿sí? De poder estar educando a los niños con estas nuevas leyes, matrimonio igualitario, leyes pro aborto, ideología de género, evolucionismo, todo esto desde chiquititos, ya es un hecho. La unificación económica que va a venir después de esta guerra, porque estamos en una guerra, esto es una guerra bacteriológica, se ha utilizado este virus real que existe, pero con motivos de dominio, de control, y sabemos que siempre después de una guerra hay una gran depresión económica, depresión que todos los economistas hoy ya están diciendo que es la más grande en la historia de la humanidad. Nunca la bolsa de valores cayó tanto, nunca el precio del petróleo bajó tanto, nunca las economías estuvieron endeudadas. Países como Estados Unidos, que han sido por siempre generadores de préstamos, hoy son uno de los países más endeudados. Así que se viene, no queda otro final, una gran unificación económica, seguramente con una moneda fuerte y general para todas. Y ni hablar de la unificación sanitaria, porque ahora la vacuna, que ya debe estar, tiene que pronto salir, se va a aplicar para todo el mundo. Entonces, esta globalización es un escenario intencionalmente preparado por el diablo que existió desde siempre, pero hoy tiene un protagonismo mayor. Cada uno de estos pilares de nuestra sociedad han sido atacados estratégicamente desde hace mucho tiempo. Esto no son piezas que coincidieron casualmente justo en esta generación. Yo recién citaba el texto donde se nos advierte a estar alertas de nuestro adversario porque no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones allí en el griego, en el idioma original, es la palabra estrategia. Así que este escenario no solamente es preparado intencionalmente por el diablo, sino estratégicamente. Y esto viene desde hace tiempo atrás. Mirá lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Dice, estos ignoran, hablando de todas las personas que están siendo utilizadas por el diablo para influenciar sobre el mundo, los falsos maestros y los falsos líderes. Ellos ignoran voluntariamente. La Nueva Versión Internacional dice, pero intencionalmente. Intencionalmente. Y mira lo que dice 2 Corintios. Mira la Biblia cuánto habla al respecto. Capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí yo quiero leerlo en forma de pregunta. ¿Ignoramos que detrás de este escenario actual hay una intención, una estrategia, una maquinación? No podemos ignorarlo. Y esto debe, como leímos recién en la pluma del apóstol Pablo, hacernos estar alertas. Siempre es con la intención de adueñarse de lo que le corresponde a Dios. Satanás no duerme, hablando en términos humanos, hasta que no vea que le robó todo a Dios. Esto no lo va a lograr nunca, ¿sí? Satanás es un eterno frustrado y fracasado, por eso nunca tenemos que hacer negocios con él, porque vamos a salir frustrados y fracasados.
Ahora, la palabra de Dios se encarga de desenmascarar la gran mentira del diablo que caracteriza este sistema, ¿sí? Y es la misma antigua mentira que estaba en Génesis, ¿sí? Vos te acordás allí cuando Satanás habló con Eva, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol, y ahí comienza el diálogo. Y cuando Eva le responde, Satanás le responde y le dice, no moriréis. No, Eva, es mentira que van a morir. Solamente que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a ser igual a Dios y Dios no quiere competencias. No van a morir, es mentira, no le creas. Fíjate cómo Satanás desde siempre utiliza como herramienta principal para llevar a cabo su estrategia la mentira. Y mucho de lo que estamos viendo hoy, queridos hermanos y hermanas, son informaciones fraudulentas. Yo no quiero expresar todo lo que está en mi corazón para no crear pánico o para no herir la susceptibilidad de algunos hermanos o hermanas que por ahí tienen una posición diferente. Pero lo que sí quiero recomendarte con todo el corazón es que tomes con pinzas las cosas que se están diciendo a través de las noticias. ¿Que el virus existe? Por supuesto que el virus existe. ¿Cómo voy a negarlo? Sería necio. ¿Y de que hay muertos consecuencia del virus? Por supuesto, no lo voy a negar. Pero sí también soy consciente y estoy estudiando mucho y escuchando no solamente un sector de las noticias, sino otras noticias que están intentando ser silenciadas, de que muchas de las cifras son alteradas y que detrás de esta pandemia y detrás de este virus hay una intención mayor. Y no es justamente proteger tu salud ni la mía, sino controlarnos de una manera con el aislamiento, a través de la debilitación o el debilitamiento económico y a través de una cuestión emocional que nos hace tener miedo, aún hasta de nuestros vecinos, acabando denunciándonos unos a otros. Pero bueno, ese es un tema que yo te invito a que tú mismo lo investigues. Pero es la misma antigua mentira que viene desde el Génesis. Ustedes tienen ahí una cantidad de textos, 9 textos, no voy a leerlos todos, pero solamente algunos. San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Tomamos con pinzas lo que las noticias están diciendo, comandadas por un Estado oculto, por un gobierno con intenciones de control mundial que no tiene a Dios en su corazón. Como leímos en Juan, es el espíritu del anticristo que se opone a la verdad. Tomemos con pinzas. Yo hoy no puedo creerle, perdónenme si se los digo, yo no puedo creerle totalmente a las cadenas más importantes de noticias que están distribuyendo por el mundo sus versiones. Yo hoy no puedo creerle a los médicos de la Organización Mundial de la Salud porque desconozco sus intenciones. Tenemos que aceptar lo que se nos exige porque tenemos que ser buenos ciudadanos. Pero ojo, nosotros los que tenemos el colirio de la palabra de Dios tenemos que aprender a ver este escenario actual conociendo lo que la palabra de Dios dice. Hay más versículos, 2 Corintios 11:14, Apocalipsis 12:9, 23, 2 Tesalonicenses 9 y 10, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y otros, más adelante, dicen que aún hasta los escogidos engañará. Así que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Ahora, obviamente, nuestra misión como iglesia no es tanto denunciar la mentira del diablo. ¿Sí? Yo ya quiero salir de este tema. Porque en verdad ya se están denunciando entre ellos. Cantidad de videos en YouTube, no necesariamente de una plataforma evangélica, no, entre ellos mismos se están denunciando sus mentiras y sus intenciones, y hay desacuerdos, si el barbijo se usa o no, si el COVID afecta más por ser un virus o por ser una bacteria, si el protocolo de la Organización Mundial de la Salud fue el ideal o fue equivocado, si en verdad Donald Trump y Bolsonaro son tan malos como dicen, o hay una campaña detrás de ellos para desestabilizarlos porque no se sujetan al nuevo orden mundial. Entre ellos mismos se están acusando y se están denunciando. Por eso la labor nuestra no es denunciar la mentira del diablo, sino proclamar la verdad de Cristo. Pero sí debemos
observar, interpretar y advertir como atalayas. En segundo lugar, yo quiero decirles en esta mañana que este escenario también es permitido por Dios. No es que Satanás hace lo que quiere, es permitido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, un pasaje conocido, lo vamos a aplicar al contexto. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y sí que es necesario, tengamos que ser afligidos por esta prueba. ¿Para qué? Para que nuestra fe, sometida a prueba, que es mucho más preciosa que el oro, a través del fuego sea purificada y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Y también capítulo 5, versículo 10, leímos recién un versículo, pero ahora leamos el siguiente, dice: mas el Dios de toda gracia, mirá qué lindo versículo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este escenario es permitido por Dios para que nuestra fe sea probada, porque nunca la Biblia dijo de que el pueblo de Dios va a estar libre de las pruebas. Estamos a las puertas de lo que la Biblia llama el día del juicio. Lo podés leer ahí en labios del apóstol Pablo en Hechos 17:31. Y siempre, escúchame, esto es una verdad, una premisa, una base teológica de la hermenéutica. Siempre los juicios permitidos por Dios fueron para purificación, así como leímos recién que el oro se purifica en el crisol. Algunos ejemplos: el diluvio fue un juicio emitido por Dios, pero sirvió para purificar la tierra. La cautividad de Israel fue un juicio profetizado y permitido por Dios para producir, aunque sea en parte, un arrepentimiento en Israel. La persecución de la iglesia apostólica en el siglo I, a través de Roma, sirvió para que la iglesia salga de un letargo en el que estaba entrando y a través de lo que conocemos como la diáspora, el evangelio se predica en todo el mundo. En el futuro, el tribunal de Cristo, que va a ser un ajuste de cuentas con nosotros, con la iglesia, sirve para purificar a la novia, para limpiar su vestido, para que esté listo para las bodas del Cordero. Avanzando un poquito más en la escatología, el Armagedón, la segunda venida de Cristo y los juicios son filtros para la humanidad, para decidir quién entra al milenio y quién no. Es para purificar. Y la final batalla que se menciona en Apocalipsis, luego de que Satanás sea liberado, también va a servir para, posteriormente a eso, purificar cielos nuevos y tierra nueva. Siempre los juicios de Dios fueron para purificación. Y ahora este tiempo de prueba y de juicio para nuestra iglesia debe despertarnos y hacernos reaccionar respecto a nuestra actual manera de vivir entre los hombres. Yo te animo a que leas Primera y Segunda Pedro con un lapicito y una regla y marques más de 10 veces Pedro hace alusión a vuestra manera de vivir, vuestra conducta, como sea que lo llame, refiriéndose a que esta realidad de los últimos tiempos y esta prueba debe purificar a la iglesia y que nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir sea acorde a lo que el mundo necesita ver y a lo que Dios espera ver de su iglesia. Pero esto hay que hacerlo ya. Tenemos que reaccionar, porque queda muy, pero muy poco tiempo. Mirá lo que dice Primera de Pedro, me encanta este versículo, capítulo 4, versículo 17. Antes de pasar al tercer punto, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El 16, ¿no? Y el 17 dice: porque es tiempo. Recién hablamos del juicio, ¿no? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Te das cuenta que el propósito de este escenario, como dijimos en segundo lugar, que es un escenario, si bien es preparado por el diablo, también tiene un propósito, es permitido por Dios, es para juzgar a la casa de Dios? La iglesia, como dice la última carta del Señor en Apocalipsis 3 a la Odisea, era una iglesia cristiana, o es una iglesia cristiana que generalmente está tibia, está cómoda, está acomodada, no está cumpliendo la gran comisión, no tiene ese fervor por las almas, esa intrepidez que tenían los cristianos del primer siglo. Y esto tiene que hacernos despertar, es un llamado de alerta del Señor. Por eso quiero animar tus corazones. Ahora, ¿por qué decía que tenemos que reaccionar ya? No hay que decir, bueno, sí, veremos qué hacemos. Esto tiene que movernos hoy. Porque en tercer lugar, este escenario está pronto a culminar. Dijimos en primer lugar que era preparado por el diablo, en segundo lugar, permitido por Dios,
con un propósito, y ahora decimos que es pronto a culminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice: pero el día del Señor vendrá, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa, aquí está la frase que te mencionaba, manera de vivir? Versículo 12, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y también Primera de Juan, por favor, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice así la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Fíjate el carácter de urgencia que los apóstoles le daban a la incipiente iglesia allí en el primer siglo. Aunque ellos eran conscientes que faltaba tiempo todavía, esto no era excusa para no reaccionar. Por eso hoy nosotros no vamos a dar fechas, yo nunca voy a dar fechas de la venida de Cristo, aunque sí estoy 100% convencido que va a ser muy pero muy pronto, pero no por no dar fechas decimos, bueno, hay tiempo, no tenemos que reaccionar, y ahora porque este escenario está pronto a culminar. Y Dios sí quiere que sepamos acerca de los tiempos. Quiere, podemos y debemos saberlo. A mí me da pena escuchar a algunos hermanos, algunos expositores bíblicos, últimamente que están hablando acerca de que no podemos ser tan enfáticos, tan dogmáticos respecto a que esto de la pandemia muestra que estamos a las puertas del fin de los tiempos y que solamente tenemos que esperar la venida del Señor, pero no estar alarmando a nadie, o inclusive he escuchado decir que por buscar protagonismo lo estamos diciendo. No. Podemos saber, la Biblia sí quiere que sepamos y tenemos antecedente bíblico. Mira, Daniel lo indagaba. Él dice que oró y dijo: Señor, muéstrame si ya está por cumplirse el tiempo de la cautividad. Él lo dijo, bueno, cuando Dios quiera. No, él estaba estudiando. El apóstol Pedro lo recuerda y dice: queridos hermanos, los profetas que profetizaron antes de vosotros indagaron y diligentemente investigaron. Querían saber cuál era el tiempo de la venida de Cristo y del sufrimiento y de las glorias que vendían detrás de ellos. El apóstol Pedro da valor a esa curiosidad santa, ese anhelo santo de los profetas. Aún los apóstoles preguntaron a su maestro: dinos cuándo serán estas cosas y cuándo será tu venida y cuándo será el cumplimiento del tiempo. Es una reacción natural. Aún los contemporáneos de Jesús, algunos ya por el estudio de la profecía, como estamos haciendo nosotros hoy, sabían que estaban en el tiempo de la primera venida de Cristo, como es el caso de los propios sabios del Oriente, ¿se acuerdan? O los discípulos, o Simeón, que estaba listo para decir: este es el momento en las puertas del templo. Así también hoy nosotros podemos saber cuándo será más o menos cerca, porque el día y la hora nadie sabe, dijo Jesús, pero tal vez el año sí, o más o menos la década sí, cuándo será la segunda venida de Cristo. Ahora, si a algunos lo que estoy diciendo les incomoda, bueno, cuando los profetas anunciaban que venía ya en cualquier momento el ataque de Babilonia sobre Jerusalén, también les incomodó y la pasaron muy mal. Cuando Juan el Bautista, aquel que preparó el camino del Señor, decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, le decían: ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú que quieres buscar protagonismo? ¿Quién eres tú? Y le digo: yo soy la voz de unos que claman en el desierto. Si ustedes piensan que no, quieren seguir esperando, bueno, y Cristo vino con el mismo mensaje: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo también pensaron de él. Y de los apóstoles también, a Pablo le dijeron allí en Corinto que él buscaba protagonismo con las cosas que estaban diciendo. Hasta el apóstol Pedro decía: es difícil de entender algunas de las cosas que él dice.
Pero tenemos que ser realistas y me da pena que algunos estén diciendo de que no tenemos que estar pensando que la venida de Cristo ya es inminente cuando no dedican tiempo para estudiar la profecía bíblica y tampoco para interpretar las noticias actuales. En Mateo capítulo 14, Jesús dijo que se levantaría nación contra nación en los últimos tiempos. Y si bien en estos 6.000 años de historia siempre han habido guerras, nunca, como en este tiempo estamos viendo que se levanta nación contra nación. En Daniel capítulo 12, versículo 4, el mismo profeta dijo que la ciencia aumentaría. Y si nosotros miramos los 5.000, 6.000 años de historia de la humanidad, siempre ha sido sin grandes cambios científicos. Pero cuando entramos al siglo XX y ahora ya en el siglo XXI, la curva toma un cambio drástico, alarmante, no podemos negarlo. En 1903 ya tenemos el primer intento de volar, en 1929 el descubrimiento de la penicilina, en 1945 lamentable descubrimiento de la energía atómica con la fusión del uranio 235, en 1954 el primer submarino ruso nuclear, en 1957 Rusia pone satélites en el espacio. Fíjate con qué poquitos tiempos de diferencia la ciencia aumenta como nunca en milenios de historia había aumentado. En el 69, todos recordamos aquel día, aunque yo era chiquito, Estados Unidos llega a la Luna. En el 73 ya se monta una plataforma espacial en el espacio exterior a través de la NASA. En el 83 comienza el auge de los teléfonos celulares. En el 91 la explosión del Internet, y sin que hablar de los focos eléctricos, de la televisión, la radio, los microchips, el láser, el cine, y podríamos seguir agregando a esta lista de descubrimientos científicos y de avances tecnológicos, todos juntitos en esta última generación como nunca hubo. Siempre la movilidad humana ha sido con tracción a sangre, desde que se inventó la rueda hasta este siglo, que se descubrió el combustible y los motores y los aviones y los barcos y los cohetes espaciales y los autos cada vez más veloces. Pero esto fue todo ahora, ¿sí? Y en este último tiempo estamos viendo cómo esto ya toma una aceleración aún mayor. Cosas que apuntan a la globalización. Netflix acabó con los videoclubs. Google con las páginas amarillas. WhatsApp con la telefonía fija. Las redes sociales con los medios masivos de comunicación convencionales. El Uber con los taxis. El email con el correo postal. La nube donde guardamos todos nuestros datos con los pendrives. YouTube con la televisión. Facebook con los portales de contenido convencional. Wikipedia anuló las enciclopedias. La robótica ya está desplazando la mano de obra. Así que, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo podemos decir, no, esto que está sucediendo ha sucedido siempre? Y siempre estuvo cerca la venida del Señor, así que no tenemos que alarmarnos. ¿Cómo que no? Hay que ser ciego para no ver esta realidad. Ni hablar, te pido que investigues de la nueva tecnología 5G o quinta generación. Estaba viendo ayer un video de lo que se viene con el 5G y es realmente impresionante el mundo que está a nuestras puertas. Zacarías profetizó en el capítulo 14, verso 12, sobre los efectos, después podés leerlo, ¿no?, de lo que hoy conocemos como la bomba atómica. Dice que vendrán tiempos, dice el profeta, cuando la gente morirá y se deshacerán los ojos en sus propias cuencas oculares, y que la carne, estando la persona en pie, se deshacerá, se desarmará. Esto nunca se vio hasta ahora. Vimos, no lo vimos, ¿no?, pero la generación un poquito anterior, nuestros padres, nuestros abuelos, las consecuencias de la bomba atómica en Hiroshima, donde en un solo día murieron cientos de miles de personas, y contando toda la consecuencia posterior de la radiación. Y esto estaba profetizado, y esto nunca sucedió, solamente hoy. Los efectos de la bomba atómica. Esto equivale hoy en día aproximadamente, como dice Apocalipsis, ¿no?, que casi un cuarto, después léelo, ahí creo que es el sexto sello, un cuarto de la población mundial va a desaparecer en aquellos tiempos de la gran tribulación. Eso equivale, hablando a la actualidad demográfica de hoy, a 2.000 millones de habitantes, casi todo el continente americano completo, consecuencia de una guerra.
que la Biblia menciona Armagedón. Y hoy estamos en condiciones de que eso suceda. En 1942 se diseñó la bomba atómica con el proyecto Manhattan y fue lanzada sobre Japón, tú lo sabes perfectamente, Nagasaki, Hiroshima, en 1945. Una bomba con un poder de 20 kilotones. Cada kilotón equivale a una tonelada de dinamita. Y esa bomba tenía 20 kilotones. Pero ¿qué me decís si te digo que la bomba de hidrógeno que ya se fabricó en 1952, escuchame bien lo que te voy a decir, la bomba atómica tenía un poder de 20 kilotones. La bomba de nitrógeno tiene un poder, perdón, de hidrógeno, la bomba de hidrógeno tiene un poder de 500 millones de kilotones. Esto es impresionante. Los actuales submarinos rusos portan de 5 a 6 misiles con cabezas, con ojivas atómicas. Cada uno de ellos tiene poder de destruir de 3 a 4 ciudades de las más grandes del mundo en 30 segundos. Vivimos caminando sobre una cuerda floja. El mundo en el que estamos es un mundo que está ante una amenaza que no podemos negar. La amenaza de una tercera guerra mundial, la amenaza de un desempleo creciente, la amenaza de nuevos virus y nuevas pandemias, la amenaza del terrorismo mundial. Esto nunca sucedió antes. Por eso tenemos que estar abriendo nuestros ojos de que este escenario actual está pronto a culminar. También el profeta Amós menciona en el capítulo 9, versículos 14 y 15, 2570 años antes el resurgimiento de la nación judía. Y si vos me preguntás a mí cuál es la mayor evidencia de que estamos en los últimos tiempos, justamente es esto, que en tu generación y la mía, en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Israel dio el anuncio de que Israel era reconocido mundialmente por las Naciones Unidas como Estado soberano. Y esto estaba profetizado más de 2000 años atrás, 2500 años atrás, de que en los últimos tiempos Israel resurgiría como nación. Yo te mostré un montón de datos acerca de la prosperidad actual de Israel. Esto es la evidencia más grande de que estamos en el tiempo del fin, como la Biblia profetizaba. El mundo ha aprobado con todas las formas de gobierno posible: monarquía, oligarquía, comunismo, socialismo, movimientos de derecha, movimientos izquierdistas, capitalismo, democracia. Y está a las puertas el nuevo formato. Búscalo si querés internet. Ya se está hablando tras bastidores en grandes potencias que la solución para este problema real es un presidente del mundo, una presidencia mundial. Sabemos que va a ser otro parche, porque la única solución para esto va a ser cuando Cristo venga y le enseñe a todos los gobernantes cómo se debe administrar la tierra. La venida de Cristo es inminente y todos los acontecimientos profetizados referentes a esta venida ya se han cumplido. Como dice el apóstol Pablo, después lo podés leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, solo falta que sea quitado del medio aquello que detiene la manifestación del anticristo, que nosotros entendemos que es el Espíritu Santo y que es la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada del cielo, el anticristo, que yo estoy convencido que ya existe, que ya ha nacido, que ya está en ejercicio y función, se va a manifestar, pero ahora al principio hay algo que lo detiene. Podés leerlo, por favor, después en tu casa. 2 Tesalonicenses capítulo 2, casi todo el capítulo, pero versículos 1 al 12 dice: amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí comienza a hablar de una forma muy clarita acerca de que cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean elevados del cielo en el rapto, en el arrebatamiento, ahí se va a manifestar todo esto que hoy se está preparando tras bastidores, se va a manifestar de una forma total y va a dar inicio a la última semana de Daniel, que conocemos como la Gran Tribulación. Seguido a esto quiero decirte, ya hablamos del escenario, en primer lugar el escenario diseñado, ¿sí?, intencionalmente preparado por el diablo. Hablamos del escenario permitido con un propósito de purificar a su iglesia y a tu vida y a mi vida y a tu familia y a mi familia por Dios. Hablamos del escenario pronto a culminar, ¿sí? Pero también quiero decirte que es un escenario que está
profetizado en la Biblia. Recién lo mencionamos, ¿sí? Y no tenemos tiempo de hablar de todas las profecías que aparecen en la Biblia, pero creo que sería necio negarlo, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito, en verdad, de esto? ¿Por qué tenemos nosotros que estar tan metidos en este tema? Hay tantos otros temas de la Biblia. Bueno, hay algo especial y yo quiero terminar y ser enfático en esto. Y es el hecho de que es un escenario propicio, ideal para el evangelismo. Mirá lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces interpretamos mal este pasaje. La paciencia del Señor no es una paciencia solamente para esperar. Tiene un propósito. Y dentro de los propósitos principales, aquí menciona uno. Dice, es para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo la gente que aún no se ha arrepentido, aquellos que no están viendo esto, aquellos que hoy están sufriendo de una manera emocional y psicológica todos los efectos de esta pandemia, sin esperanza, sin luz en el mundo, ¿cómo se van a arrepentir si vos y yo no le predicamos? Y este es un escenario propicio para evangelizar. Mirá lo que dice el mismo capítulo de 2 de Pedro 3, versículos 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para salvación de quién? La nuestra, no si ya somos salvos, para la salvación del resto del mundo. Es un escenario ideal para el evangelismo. Ahora tú me dirás, pero Pablo, no te entiendo. O sea, ¿cómo puedo evangelizar hoy? Bueno, la Biblia dice cómo puedes evangelizar. En primer lugar, con estrategias inteligentes. Y aquí quiero hablar a la iglesia, y quiero hablar en especial a los líderes de la iglesia, para que reaccionemos. Porque este hashtag, quédate en casa, no es para la iglesia, es para el mundo. Nosotros tenemos que quedarnos en casa, sí, dentro de la medida de que nos exijan, pero no absolutamente de no salir y dejar que el mundo se pierda. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. No estamos con arresto domiciliario, no estamos en una celda romana como estaba Jacobo, como estaba Juan, como estaba Pedro, como estaba Pablo. Nosotros no estamos presos. Nosotros podemos salir hasta las 2 de la tarde, tal vez si el semáforo cambia a amarillo, podemos salir un poquito más. Un día en la semana podemos salir aún con nuestro vehículo. O sea, no estemos yéndonos al otro extremo de pensar que todo el servicio cristiano y la misión evangélica y la gran comisión debe estar ahora confinada a una pantalla, a un vivo en Facebook, como estamos haciendo ahora, a un Zoom. No, hay cosas que podemos hacer y es un escenario ideal. Dice allí, 1 de Pedro, capítulo 1, me encanta este versículo, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá. O sea, el apóstol Pedro dice, está bien que esperes, que ya la gracia se manifiesta y ya viene, está bien que lo esperemos, pero tiene que ser una espera activa, no una espera pasiva. Y para que podamos aprovechar este tiempo, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La NBI dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Querido hermano, hermana, la iglesia hoy necesita estrategias inteligentes para aprovechar este escenario propicio para propicio para predicar o ideal para el evangelismo. Porque nunca como antes la gente que no tiene a Cristo en el corazón estuvo tan desahuciada, tan triste, tan desesperada como lo está en este momento. Ya el tema de que tal vez sea el fin del mundo, de la venida de Cristo, está en boca no solamente de creyentes, sino también se menciona hasta en las noticias que se está rumoreando. Bueno, tenemos que aprovechar esta oportunidad con estrategias inteligentes, como leímos recién. Dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Dentro del marco de lo legal, por supuesto. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 13. Recién vimos 1.13, ahora veamos 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Por supuesto, tenemos que guardar el distanciamiento social. Si es obligatorio el uso de la mascarilla, hay que usarla. Si no podemos hacer reuniones o concentraciones masivas, no hay que hacerlas. Pero hay cosas que sí podemos hacer.
porque hay que estar a 2 metros. Bueno, 2 metros es más que suficiente para que yo hable y una persona me escuche y le pueda predicar el Evangelio. Y yo puedo predicar el Evangelio aún con mascarilla. No se podrán reunir muchas personas, pero sí se puede reunir en una casa tal vez 5, 10, 15 personas, no más de eso. La familia, el vecino, si podemos invitar, eso no está prohibido. Predicar el Evangelio, sí podemos repartir folletos. Me gusta ver que hay iglesias que están haciendo labor social, canastas solidarias, están haciendo una olla popular y están hablando acerca del amor de Cristo. Hoy más que nunca el mundo está en hambre, el mundo está en pobreza económica, el mundo está con desempleo, el mundo está con una alta tasa de divorcio por el encierro que hay, porque tienen que estar todo el tiempo en la casa y no se llevan bien, los padres con los hijos con los padres, los cónyuges, el mundo está asustado por la amenaza del virus y nosotros tenemos la verdad y tenemos que anunciar el Evangelio porque es un escenario propicio para evangelizar, no solamente a través de las redes, sino también a través de lo que nos permita este tiempo hacerlo, porque tal vez se vendrán tiempos peores. Pero hay que hacerlo con intrepidez y con valentía, dice el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 13. Y a ustedes, dice capítulo 3, versículo 13, a ver, creo que es Segunda de Pedro, déjame ver si estoy correcto. No, está bien. Primera de Pedro, 3:13. Dice, ¿y quién es aquel? Mirá qué lindo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, ni tengáis temor, ni os conturbéis. O sea, no tengas miedo, usando las precauciones básicas, las normas básicas de higiene, pero no tengas miedo. Yo veo como muchos cristianos hoy están con pánico encerrados en su casa. Cuidado, recuerda que al comienzo te dije que detrás de esto hay una intención malvada de enfriar completamente a una iglesia que ya de por sí estaba tibia. Y quiero terminar diciéndote esto. ¿Imaginaste alguna vez que el Señor te daría la increíble oportunidad y el enorme privilegio de ser un misionero, una misionera, un proclamador de su evangelio en medio de una pandemia mundial? Dime la verdad, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a tener la oportunidad de ser un soldado de Jesús, de ser un misionero, de ser un portador de un mensaje de esperanza en medio de una pandemia mundial? Yo nunca lo imaginé, ni siquiera cuando salía la obra misionera, y hoy Dios nos está dando esta oportunidad que a ninguno se le ha dado, de tener la verdad en nuestros labios y poder salir a proclamarla a un mundo que está a gritos desesperadamente pidiendo que alguien nos gobierne y que alguien dé soluciones globales, soluciones mundiales. No me importa si es de mi país, o es de Europa, o es de Rusia, o es de China. Lo que quiero es que alguien me deje vivir tranquilo, que alguien me deje vivir en paz, que alguien me acabe mis problemas, que alguien me dé seguridad. Pero nosotros sabemos que ese alguien no va a ser el anticristo, porque es un parche nada más lo que se viene. Sabemos que el único que da paz es Cristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos esa verdad y tenemos que salir a proclamarla como un atalaya que está mirando el horizonte y ve que el enemigo viene. Termino leyendo Ezequiel capítulo 33, versículos 7, 8 y 9. Ezequiel 33, capítulo 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, a ti, hijo de hombre, y pon tu nombre ahí, por favor, pon tu nombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel, pon el nombre de tu ciudad, de tu barrio, de tu país. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte a tu pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, verso 9, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Tenemos que tener el espíritu del atalaya hoy, que mirando el horizonte con ojos bendecidos por la palabra de Dios, interpretemos que el tiempo del fin ya se acerca y le digamos a nuestro pueblo,
a nuestro barrio, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, en nuestra iglesia. Como yo estoy haciendo contigo, tú tienes que hacerlo con otros, que el enemigo se acerca. Pero que hay alguien que es más grande, porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Así que te dejo este desafío, pensemos, oremos. Dios tiene un plan para este tiempo del mundo. Él sabía que se venía. Tú y yo somos parte de esta generación que nunca antes existió en la historia. Probablemente seamos testigos del advenimiento de Cristo. Yo siempre dije desde hace años, no es de ahora, si no es en esta generación será la siguiente. Hoy hasta me cuesta decir que será la siguiente, pero tenemos que estar preparados, preparar nuestra vida, preparar nuestra familia, preparar a nuestros hijos. Está bien que estudien, que progresen económicamente, académicamente, pero también prepararlos para este mundo que viene, advertirles de las mentiras que el diablo desde siempre, hoy también, está lanzando por todo el mundo, y animarles a que, aferrados a la verdad, podamos estar esperando la venida de Cristo con un corazón fervoroso. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Cierra los ojos y nos despedimos y dile: Padre, gracias porque tu palabra es tan clara. No queremos ser necios en negar lo evidente. Y Señor, esto alienta nuestro corazón para saber que tú puedes venir hoy mismo. ¿Y cómo nos vas a encontrar? No queremos que nos encuentres dormidos. No queremos que nos encuentres distraídos detrás de una pantalla. No queremos que nos encuentres atrapados por las redes sociales, que son una bendición si son usadas inteligentemente. No queremos que nos encuentres con nuestra boca silenciada detrás de un barbijo. Queremos ser atalayas, que estén anunciando, que estén advirtiendo, que estén proclamando, en orden, dentro del marco de lo legal, pero obedeciéndote a ti y entendiendo que hoy más que nunca el mundo necesita el mensaje del Evangelio. Que como individuos, familia e iglesia podamos cumplir hoy más que nunca la gran comisión. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos de la congregación, a cada una de las hermanas, y gracias por este tiempo de compañía y de presencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias una vez más, como dije al comienzo, por los que están orando por nosotros. Todavía nos queda unos días más de cuarentena obligatoria aquí en este lugar, pero anhelamos pronto poder vernos y poder darnos, si no es un fuerte abrazo, tal vez un fuerte codazo, pero aunque sea, poder vernos en el Señor. Les amamos, que el Señor les bendiga.